La carne, el producto de exportación uruguayo por excelencia, incluso en los años en que no fue el principal producto de exportación, pero es probablemente el que uno más tiene en la cabeza. ¿En qué está hoy la carne uruguaya? Hace unos días hablábamos específicamente de China, donde el Instituto Nacional de Carnes abrió una oficina. Ahora vamos a darle una mirada más amplia. ¿Cómo se prepara Uruguay para los nuevos tiempos? Bueno, pero primero le doy la bienvenida a nuestro colaborador Carlos Amonte. ¿Cómo andas, Carlos? Buen día, Gastón, buen día, Gabriela, buen día a la audiencia. Y hace muchos años, con mis hijos, chicos, y el personal que trabaja con nosotros y sus hijos, nos vinimos a caballo desde San José a Montevideo para festejar, hacer un homenaje a Artigas. Llegamos la noche anterior, acampamos en la tablada, el otro día mañana ensillamos y arrancamos hacia 18 de julio. Y a eso de las 6 de la mañana por la calle Millán no había nadie, y los gurises venían acostumbrados que durante todo el camino la gente los saludaba, aplaudía, les regalaba caramelos. Entonces llegamos por Millán, en la bajada, 600 jinetes, lo único que se escuchaba eran los cascos de los caballos, y uno de los chiquilines me dice, uno de los gurises me dice, papá, ¿no nos quieren? Y el otro, muy serio, le contesta, no es que no nos quieran, no nos entienden. Y esa respuesta tan sencilla a un niño es mucho más profunda, porque soy consciente que los técnicos, las gremiales agropecuarias, los productores rurales, no supimos hacernos entender. Por eso en Corrección Interior estamos junto a Gustavo Gariboto en ese objetivo de hacernos entender. Si yo preguntara a la audiencia cuál es el principal rubro de exportación del Uruguay y de qué vivimos, todos vamos a contestar la carne. Pero los uruguayos, ¿tenemos conciencia de la importancia que tiene para el país? Y cuando decimos el país, decimos todos los uruguayos. En forma directa o indirecta, todos nos beneficiamos. Si el Uruguay exporta más y mejor carne, al país le va mejor. Si le preguntara a los oyentes, pueden contestar cuánta carne se exporta y a cuántos dólares la tonelada, no sería una noticia que deberíamos manejar, y seguramente la mayoría no lo maneja. Más en época de pandemia, como recién tú decías muy bien, Gastón, el único sector que siguió traccionando al país para sacarlo adelante es el agro. El turismo se paró totalmente, la economía se trancó, los diferentes ambientes, comercio, transporte, todo se detuvo y el agro siguió trabajando. Para hablar de este tema, del tema de la carne, hoy tenemos un invitado no de lujo, Gastón, sino de re lujo, porque no, yo sé que no les gusta que digan de lujo, pero para mí es de re lujo, y es el ingeniero Fernando Matos Costa, que es presidente de INAC, como recién lo presentaba Gastón. Está casado con Ana Rospide, tiene 2 hijos y 2 nietos, creo que pronto tendrá más nietos. Es ingeniero agrónomo, fue presidente de ARU, fue presidente de la Sociedad Creadores Braford, que integramos por Verachí. Está al frente de 2 estancias modelo agropecuarias, La Victoria y Los Paredones, y tiene un amplísimo currículum. Buen día, Fernando. Y la primera pregunta sería, ¿cómo fue la exportación de carne del 2020 y cómo ves tú que viene el tema en el 2021? Buen día, Carlos. Un gusto estar en tu programa y tratando de acercar un poco de las realidades, de lo que es más del campo, de lo que es la cadena agroindustrial y de servicios vinculada al campo. Porque en definitiva no son segmentos independientes. Acá nosotros tenemos que interpretar esto como una cadena productiva muy virtuosa que genera buena parte de las divisas, de la actividad económica, del empleo, y que realmente es el puntal de lo que es el progreso, el desarrollo y el crecimiento del país, porque mucho más allá del puro análisis del sector agropecuario, hay una cantidad de servicios conexos que están interligados y por lo tanto derrama en distintos segmentos de la economía en un proceso virtuoso. Es nuestro petróleo verde, es nuestro recurso natural transformado en producto exportable, diferenciado y que en definitiva genera no solo el orgullo para el país por la exportación, pero también nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de la calidad de producto que nosotros consumimos.
El uruguayo es uno de los grandes consumidores de carne, lo tenemos incorporado en nuestra dieta, es muy saludable, es un aspecto positivo respecto a lo que es el equilibrio de una dieta. Nosotros no tenemos en el Uruguay la pandemia de otros países de la obesidad y en definitiva la carne utilizada en forma equilibrada es un aporte a la salud y a la dieta y a la salud de los uruguayos. Tenemos ahí unos cuantos trabajos que demuestran que en los 1000 primeros días de la neonatalidad, en el proceso del embarazo, de la gestante y en los primeros días de vida, la formación y el aspecto nutricional del aporte de la carne en la formación de ese niño, en su intelectualidad, en su formación en cuanto a estructura y a su propia asegurar los procesos de crecimiento y de desarrollo intelectual, son muy importantes trabajos realizados junto a distintos centros de investigación y evidentemente creo que nosotros tenemos que darle el valor a lo que es la propia cadena, el propio consumo. El uruguayo le gusta consumir la carne, tenemos ahí obviamente un equilibrio difícil de contemplar porque si nosotros intentamos buscar más divisas para el país y que la cadena exportadora sea virtuosa, de alguna manera se contrapone con el interés del consumidor de tener una carne más económica y más barata. Y en eso también estamos trabajando y para eso habilitamos otras vías que pueden ser la posibilidad de importar carne para de orígenes seguros, pero que también generen una posibilidad de un precio accesible para la población. Nosotros tenemos ese difícil equilibrio, tratar de exportar lo mejor posible, pero al mismo tiempo tener la disponibilidad de una carne relativamente económica para nuestro consumo, y esos son a veces intereses contrapuestos que uno tiene que manejar. De todas maneras, la única salida que existe hoy es aumentar la producción, es dar señales a que el sector productivo invierta. La única manera que tengamos disponibilidad de producto a buen precio, a precio justo, es aumentando la producción y no con medidas distorsivas o retenciones, como estamos viendo en el caso de enfrente, el caso de las políticas que aplica algún gobierno, como el caso del gobierno argentino, que no dieron resultado en el pasado y en ninguna parte del mundo dieron señales negativas hacia el proceso de inversión. Nosotros recordemos que el productor agropecuario, cuando toma una decisión, recién se va a rescatar esa inversión 3 o 4 años hacia adelante. Por lo tanto, ya tenemos bastante incertidumbre, más allá de cualquier negocio, que es la incidencia del clima, de las políticas macroeconómicas, las políticas tributarias, etcétera. Y si nosotros le incluimos un proceso de un impuesto distorsivo, como son las retenciones, como el caso quiere o amenaza aplicar la Argentina, esa es la peor señal, porque más adelante lo que va a haber es escasez y no vamos a lograr el objetivo de tener una carne más barata y más económica, que con todo derecho la gente reclama tener acceso. Por lo tanto, creo que ahí hay una señal clara. El Uruguay está bien posicionado. El año pasado, yendo directamente a la pregunta, hemos tenido una leve caída de las exportaciones. Tuvimos en torno de un 12 o 13% de caída del volumen total. Recordemos que el país se vio enfrentado a una sequía bastante importante durante casi todo el año. Eso generó una merma de la producción, una menor disponibilidad de ganado para faena. La faena se redujo un 10%, la exportación en torno de un 12%, pero ya tenemos señales de que ese aspecto restrictivo de la producción, que es la disponibilidad de humedad, de lluvia y de disponibilidad de forraje en consecuencia, eso se va corrigiendo. Tenemos como una especie de desbloqueo climático, empezó a llover en buena parte del país. Eso es una muy buena noticia para todos los uruguayos porque significa más producción, más empleo, más actividad, más divisas y mayor disponibilidad de producto también para el abasto interno. Es un tema de equilibrio de oferta y demanda. Si tenemos poca oferta, los precios tenderán a subir, y si tenemos más oferta, los precios se equilibran, y creo que ese es el sentido que vamos a apuntar. Este año 2021 tendremos una mejora del volumen de actividad, vamos a tener más faena, superaremos las 2 millones de cabezas vacunas que
faenamos en el año 2020 y 1 millón de lanares. También es importante que el sector ovino es otro sector importante de la actividad, porque atiende mucho a muchos pequeños productores y eso es un tema muy importante en lo que es la producción de carnes, y otras carnes que surgen también como posibilidades de consumo y de, tal vez en el futuro, de exportación. Tenemos la carne de ave, que también es muy importante, es de las carnes la única que creció en el consumo. La carne vacuno va a tener un 3 o un 4% de ajuste en el 2020 en cuanto al consumo interno en relación al 2019, y la carne de ave un crecimiento en torno de un 15%. ¿Por qué? Porque claramente hubo, por efecto de la pandemia, mucha gente con aseguro de paro, gente que ha perdido el empleo lastimosamente, por ajustes de las empresas, y eso significó una búsqueda del consumidor de una carne más económica, y encontró en la carne aviar una buena posibilidad. Fernando, como perspectiva, hablando del precio, ¿no? Que vos decías esto de que se habilitaba el tema de la importación, ¿no? Para buscando un precio más económico. O sea, lo que vos mencionabas de la pandemia afectó en ese sentido, hizo subir el precio de la carne nacional en el mercado interno también por la pandemia. No, en realidad no fue así. La pandemia no tuvo un mayor efecto. Lo que ocurre es que la mayor parte de la producción se destina a la exportación. Es decir, nuestro mercado interno tiene una atracción importante, es importante y le damos mucha atención, pero el gran volumen de la producción se destina al exterior. Por lo tanto, tenemos una interconexión muy fuerte con lo que es la demanda externa. Entonces, si vamos a analizar lo que fue el comportamiento de los precios, en el segundo semestre del 2019 tuvimos una fuerte demanda por parte de China, que fue elevando sustantivamente lo que fueron los precios de exportación. Y eso determinó que en las fiestas del 2019, no estas últimas que pasaron, las anteriores, tuvimos un precio nominal bastante mayor que en estas fiestas últimas que pasaron. Eso fue porque China en aquel momento estaba muy activo y estaba demandando y pagando muy buenos precios, y eso se trasladó de alguna manera al mercado interno. En el año 2020, en las fiestas, tuvimos, sin perjuicio que tuvimos menor faena, es decir, hubo menos oferta de carne, pero no incidió tanto el mercado externo en la composición de precios. Tuvimos precios bastante más amigables en las fiestas del 2020, al punto que muchos cortes estuvieron en pesos más baratos que en el 2019. Y esto Recordémonos el asado. El asado en la fiesta del 2019 estuvo bastante por encima de los 300 pesos. Y este año tuvimos asado en torno de los 200, 250 pesos, bastante más económico, y vamos más allá de cualquier otro corte que podamos analizar. Y esto de la importación es algo que se hace habitualmente o que se está habilitando ahora buscando reducir un poco más el precio. Todo el año 2019, el segundo semestre, cuando justamente empezaron a incrementarse los valores de exportación, fundamentalmente traccionados por China, se habilitó la importación, y en el año 2020 funcionó en buena parte del año, porque también ocurrió que fundamentalmente en Brasil el precio del ganado estuvo mucho más barato que en Uruguay, en función de que por procesos vinculados a la pandemia, los procesos devaluatorios en Brasil fueron mucho más fuertes que en Uruguay. Acá el dólar caminó, pero mucho más se devaluó el real brasileño, con lo cual la materia prima, el ganado en Brasil, se tornó mucho más barato hasta los meses de septiembre, octubre, cuando la tendencia cambió y se invirtió. Nosotros importamos en ese entonces, durante todo el año 2020, en torno de 30.000 toneladas de carne. Fuimos un muy importante actor en la importación y uno de los buenos clientes de Brasil, que es un gran exportador de carnes, pero esa carne disponibilizada, más barata, de Brasil y de Paraguay, sirvió para nivelar los precios y controlar que no se dispararan los precios internamente. Entonces, eso es un factor también de libertad comercial que existe, donde abogamos y pregonamos la libre exportación, pero también la libre importación de carnes. También está el capítulo de la exportación de ganado en pie, que también está libre, y no está libre su importación meramente por cuestiones sanitarias, que es un
viejo debate y un viejo reclamo que plantea permanentemente la industria. Carlos, estás con el micrófono apagado ahí, que estamos hoy por Zoom. Fernando, me gustaría que hicieras un breve resumen de la importancia que tiene la apertura de una oficina de Uruguay en China, que es nuevo, que es novedoso y que es poner un pie en nuestro principal comprador, ¿no? Bueno, efectivamente es uno de los grandes logros de un año tan difícil de pandemia como fue el año 2020 y que todavía sus efectos permanecen o están vigentes. China, a pesar de todo, es un país que, bueno, como vimos sus propios datos, es de los pocos países importantes de la economía mundial que tuvo un crecimiento, modesto crecimiento, pero tuvo en torno a un 2% de crecimiento, y allí la demanda continuó muy firme. Recordemos que China prácticamente inexistía, era totalmente ausente en el mercado de demanda de carnes hace 10 años atrás, y se ha transformado en los últimos 3 o 4 años en el principal actor de demanda mundial, que además se agravó por todo el tema conocido de la peste porcina africana, que diezmó el rodeo, casi el 50% del rodeo porcino de China, que es su mayor fuente de abastecimiento propio de proteína de origen animal. Tuvo la necesidad de importar de todo tipo de carne de todo el mundo. En virtud de eso, nosotros recordemos que China tiene una clase media que viene incrementándose en forma muy significativa en cuanto a volumen y en cuanto a ingresos. Y esa población que va adquiriendo con hábitos de consumo donde especializa su ingesta y que mejora a través de la incorporación de la proteína de origen animal, es un cliente muy importante y se ha transformado China, a pesar de que viene de niveles de 5 o 6 kilos de consumo per cápita. 1 kilo de aumento de consumo en China representan 1.400.000 toneladas de incremento de ingesta, de consumo. Entonces, imaginémonos que los países desarrollados están por encima de los 10 kilos, es decir, puede duplicar todavía. Nosotros consumimos mucho más, casi 50 kilos, pero los países desarrollados en materia de carne de vacuna están en torno de 12, 13 kilos, algunos hasta 20. Entonces hay un horizonte de crecimiento en China muy potente y muy fuerte, y son grandes demandantes de las carnes y valoran mucho la carne uruguaya en sus distintos segmentos. Entonces allí Fernando, juntándolo con lo que decías de la importancia de la carne en la alimentación de los niños, un referente en China, uruguayo que trabaja allá, me decía esa clase social que va ascendiendo, que tiene mayor poder adquisitivo, lo primero que cuida e invierte es en esos niños que nacen en una clase superior. Y lo que tú decías es, un bebé desde que nace hasta el primer año va creciendo su cerebro 1 centímetro por mes y después es 1 centímetro por año. Si no alimentamos bien a esos bebés desde el nacimiento, más en la panza de la mamá, alimentando bien a la madre, estamos hipotecando el potencial intelectual de esos niños. Los chinos lo tienen claro, invierten, es una inversión de corazón, en esos niños que van a ser los dirigentes y la clase media y alta china del futuro. En eso, y también en leche para bebés y puré para bebés, es donde hay una expansión imponente. Y lo dijimos en varios programas de Conexión Interior, esa clase china, después que probó un churrasco uruguayo, no come más arroz, sigue comiendo churrasco. Entonces es un mercado que se agranda y nosotros tenemos que estar preparados para eso. No sé, Fernando, si querés agregar algo más, cómo ves las perspectivas para el 21. Las lluvias vienen muy bien, los ganados se van preparando, en el otoño va a ser una buena zafra para poder vender más carne, pero después, ¿cómo ves un poquito el tema chino y el comercio exterior? Nosotros diríamos que la demanda china está asegurada. Ellos proyectan un crecimiento en torno de un 7% para este año, es decir, hay una recuperación económica.
Ya se ha notado, además de la demanda interna que crece, hay un tema COVID ahí vinculado a la importación de carnes que hay que ver cómo lo manejamos y lo estamos haciendo en contacto con las autoridades de China. Pero evidentemente también hay un factor que los demás competidores este año van a estar más flojos. Argentina, ni hablar, si cometen el gran error de aplicar las retenciones, va a haber una reducción importante de la exportación de Argentina hacia China. Brasil ya está reduciendo su contingente, sus volúmenes hacia ese mercado, porque se encareció mucho el ganado. El ganado en Brasil está en torno a un 15% a 20% por encima del ganado uruguayo. Por lo tanto, al estar tan cara la materia prima, ellos quedan de cierta manera fuera de mercado. Y también Australia, que es el segundo proveedor en importancia, ha tenido allí un diferendo de carácter más bien político, en función de lo que manifestó el año pasado el primer ministro australiano, intentando llevar adelante o llamar a una investigación internacional respecto del origen del COVID, de cierta manera subliminalmente acusando a China de algún tipo de maniobra o de ocultamiento en ese sentido. Así que bueno, los chinos pasaron factura, están con los principales proveedores afuera de la autorización para exportar. Nosotros, y ligándolo con la oficina de China, estamos muy conformes porque no hubiera sido posible hacer las promociones que hicimos el año pasado de la carne uruguaya de no haber estado allí presentes de la forma en que estamos. Recordemos que China hoy requiere una cuarentena de más de 20 días en un hotel que no es que uno elija, debe ser asignado por el gobierno chino, se toma temperatura 2 veces por día, muy riguroso, y requiere todo un aislamiento muy especial, y ni digo si uno pasa a tener 38 de fiebre, no sé lo que puede pasar. Así que realmente el hecho de tener la oficina o nuestra representación diplomática encabezada por el embajador Fernando Lugris ha sido un gran trabajo y un gran progreso, porque hemos avanzado y hemos tenido presencia en casi todas las ferias que nos habíamos propuesto estar. Y no hubiera sido posible, ya que es prácticamente nula la posibilidad de viaje desde Uruguay. Así que seguimos trabajando. Recordemos que por efecto de la pandemia ha crecido mucho el comercio electrónico en China, se ha multiplicado por 5, por 6 o por 10 en algún caso, y la carne ha estado en ese capítulo y hemos hecho promociones muy importantes en venta electrónica, cosa que es totalmente novedoso, que en otros mercados no ocurre. En China todo se está vendiendo de forma electrónica, hay un tema vinculado al aislamiento y al intento de reducción de contactos, fundamentalmente después de aquel rebrote en Beijing, en el mercado de Xifandi, que es un mega mercado dentro de la capital, donde se vinculó los productos frescos con el COVID y la gente como que de alguna manera intenta no incurrir en ese tipo de riesgo, y en ese sentido la venta electrónica, como varias campañas que hemos publicitado a través de las redes de INAC, que lo pudieron apreciar los consumidores de todas las campañas que estamos realizando allí, con un efecto muy positivo. Fernando, gracias Fernando, la verdad que un gusto haberte tenido en Conexión Interior, ya la segunda vez. Cerramos el año 19 contigo, empezamos el 21 contigo, y te deseo muchos éxitos en este desafío que es INAC, que cuando estás trabajando para INAC, estás trabajando para el país. Gastón. Sí, no, sabes, Fernando, un último comentario. Llegan varias consultas de la audiencia de, bueno, que está como que está un poco cara la carne, ¿no? En el mercado interno, que hemos hablado, bueno, de que cómo la importancia de cómo se maneja esa exportar a un buen precio y cómo evitar que eso afecte tanto el mercado interno. A raíz de estas consultas de la audiencia, te pregunto si hay alguna manera de balancear eso, de lograr que la esté un poco más accesible. No sé si es potenciando un poco más la importación o qué es lo que tienen ustedes en carpeta en ese sentido. En la medida que haya carne más barata en la región y que sea segura y que de buena calidad, va a estar disponible. Eso fue un factor de regulación de precios que duró más de un año. Hoy la carne más económica tal vez sea la carne nacional, que contemple todas las garantías. Y recordemos que Europa tiene una situación de lockout muy importante y de aislamiento. Eso ha determinado que el precio promedio de la exportación de carne en estos meses
haya sido bajo, porque el gran demandante de mayores precios siempre es Europa y hoy está con problemas de colocación. Eso ha determinado, por ejemplo, que la Unión Vendedora de Carne tenga una promoción de bife angosta a 290 pesos. Eso es inédito. Que tengamos la mejor carne del mundo, que tengamos uno de los cortes más apreciados por la culinaria internacional a 290 pesos el kilo, es realmente, y eso es una promoción de la Unión Vendedora de Carne. Pero tenemos en la escalera de casi todos los cortes del trasero, que son los más valorizados, una serie de precios muy económicos, que por supuesto no vamos a negar que para la gente que ha tenido problemas de ingresos, gente que está en seguro de paro, gente que perdió el empleo, podrá parecer caro esos precios de la carne, pero claramente hay condiciones hoy que son favorables, y tenemos además otras carnes que en el caso de las importadas suelen equilibrar lo que es el presupuesto, como es la carne de cerdo, que en gran volumen se ha importado, y también la carne de ave, que está relativamente accesible para todos los bolsillos. Así que en ese equilibrio, y si recordamos, que en un año el precio del asado bajó más de 100 pesos, claramente hay una condición de abaratamiento relativo de las carnes, al punto que durante todo el año 2020 nosotros contribuimos para la baja de la inflación y no para el aumento. Así que eso es un poco la visión que tenemos, pero los agentes del mercado, en pleno goce de su libertad, pueden optar por importar carne en la medida que consigan valores más económicos en la región. Fernando Matos, presidente del INAC, muchísimas gracias por estos minutos esta mañana en Perspectiva. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación y a las órdenes siempre. Gracias, Carlos. Que pase bien. Chao, chao. Gracias, Fernando. Un abrazo, Carlos. Chao, Gastón. Chao, chao.